Ok, buenas noches con todos, chicos. Bueno, darles la bienvenida a esta cuarta campaña de Doctor Pinocho, la campaña de hipertensión arterial. Darle la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Nancip Carlos Justo Llerena, el cual el día de hoy nos va a estar capacitando acerca de esta patología que es muy frecuente en lo que es la salud pública. Y bueno, nos va a preparar un poco mejor para que estemos mucho mejor capacitados para el día viernes y podamos dar una excelente campaña orientando a la población en general con la cual vamos a frecuentar este día. Y bueno, agradecer también a los encargados de campaña, Seidy Aragón, Michael Telles, Daniela Chávez, Fiorella Ríos, Alexandra Yamamani y demás colaboradores de esta campaña. Quien les habla es Leslie Milagro, la presidenta de Doctor Pinocho 2022. Y bueno, sin nada más que decir, les dejo con Seidy Aragón, el cual va a dar el pase a nuestro ponente del día de hoy. Adelante, Seidy. Bueno, ante todo, muy buenas noches, doctor. Agradecerle su participación y por haberse dado un tiempo. Bueno, continuamos con usted, doctor. Muchas gracias antemano y esperamos que todos disfrutemos de esta ponencia. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Doctor Pinocho. Sé que muy pronto van a tener una actividad en la comunidad arequipeña y este pequeño alcance para que amplíen un poquito más sus conocimientos y ojalá les sea de utilidad pues para el día viernes que tienen su reunión. Vamos a ver, vamos a optimizar esto. Ya. La hipertensión arterial es un problema de salud muy importante a nivel mundial, ¿no? Y nuestro país no es exento de esta prevalencia. La hipertensión arterial forma parte de una de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial son la primera causa de muerte en el mundo. En el Perú es la segunda causa de muerte, detrás de las enfermedades neoplásicas. Y la incidencia y prevalencia en el país oscila más o menos alrededor de 23%, ¿no? A nivel general, con una ligera prevalencia en el grupo de los varones en un 27% y las mujeres un 20%, ¿no? En términos generales, en el paciente mayores de 18 años, 1 de cada 4 peruanos es portador de hipertensión arterial. Entonces, de ahí la importancia. Ese es el primer punto a entender. También hay que saber que en el Perú el 45% de hipertensos saben que lo son, o sea, más de la mitad no sabe que es hipertenso. Las 2/3 partes recibe tratamiento, ¿no? Y solo casi la mitad de ellos está bien controlado. Esos son datos de nuestro país, ¿no? Entonces esto tiene que formar parte de estos datos, tienen que formar parte pues, de sus conocimientos para que vean la importancia del proyecto que van a llevar a cabo el viernes, ¿no? O el jueves, no sé qué día, pero van a tener contacto con la comunidad y vean que es un tema realmente que debería abordarse a nivel primario, de atención primaria,
por lo que significa la hipertensión arterial. La hipertensión arterial significa una de las principales causas de complicaciones de las enfermedades cerebrovasculares, es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad que causa mucha comorbilidad a nivel cardíaco, a nivel retina, a nivel cerebral, a nivel renal. Entonces, de ahí la importancia, o sea, la prevención de que esta enfermedad llegue al órgano blanco y cause un daño irreversible, ¿no? Y que aumente la morbilidad y la mortalidad de nuestro país. En la comunidad arequipeña, por cierto. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer para que ustedes le saquen el mayor provecho es saber cómo se toma correctamente la presión, ¿no? Porque si uno no toma adecuadamente la presión, los datos que nos va a arrojar el tensiómetro van a ser mal interpretados y a través de esta mala interpretación podemos o hipertrofiar pues, el diagnóstico de hipertensión arterial. Porque es muy común, ¿no?, algunos errores que se presentan durante la toma de presión, que es algo tan sencillo, pero desde ahí empiezan los errores, ¿no?, de cómo se adquiere la presión arterial y si no se toma pues, una presión arterial correcta, nuestra interpretación de los datos también no va a ser correcta. ¿No? Entonces, en primer término, el paciente al cual ustedes van a examinar ese día tiene que estar completamente tranquilo. Tiene que estar en posición sentada, en esa posición sentada y tranquilo, por lo menos 5 minutos para tomarle la presión. Se deben tomar por lo menos 3 mediciones de la presión arterial con un intervalo de 2 minutos entre cada toma de presión, ¿no? Y hay que volver a repetir la presión arterial si encontramos una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio de la presión en las últimas 2 tomas, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer un promedio de las presiones para tener en cuenta cuál es la presión adecuada, la real que tiene pues, el paciente, ¿no? Para eso vamos a utilizar un tensiómetro. Yo les recomiendo que sea un tensiómetro de mercurio, ¿no?, el que es el tensiómetro estándar para poder utilizar. Si no tienen un tensiómetro de mercurio, utilicen un tensiómetro de reloj. Y en último caso, si no tienen un tensiómetro de mercurio ni de reloj, recién demos paso a la utilización de un tensiómetro digital. Este tensiómetro digital tiene que ser el que se coloca en el brazo, no en la muñeca. Todos los datos de obtención de la presión arterial con cualquier dispositivo que se tomen en la muñeca tienen mucha variabilidad, son muy erróneos, a diferencia de las presiones que se tomen en el brazo. Entonces, por eso la indicación de colocar, tomar la presión arterial en el brazo con un tensiómetro de mercurio o uno de reloj, si no fuese el caso, ¿no? Entonces, primer punto, el paciente tiene que estar cómodamente sentado, bien apoyada la espalda, tener la vejiga vacía, que es importante, tiene que estar tranquilo, no tiene que conversar, tiene que apoyar el brazo que vamos a examinar sobre una superficie que esté más o menos a la altura del corazón, ¿no? Si es posible a la altura del corazón es mucho mejor. A veces es difícil conseguir una mesa graduable, entonces una mesa estándar puede colocarse el brazo, después de estos 5 minutos de reposo, se coloca el manguito en el brazo a examinar. Este manguito del tensiómetro tiene que cubrir 2/3 partes del brazo, ¿no? Nuestra guía va a ser de donde está conectado el tubito, ¿no?, que va al manguito mismo. Ese va a ser nuestra marca y ese tubito tiene que estar sobre la arteria humeral. O sea, lo primero que hay que hacer es ubicar la arteria humeral, colocamos el manguito que cubra 2/3 partes del antebrazo, nos guiamos con
el tubito de conexión se coloca sobre la arteria humeral, ¿no? En una posición adecuada y se ajusta en forma adecuada, no muy fuerte, o sea, no causarle daño con el manguito al paciente, porque aún no hemos insuflado, o sea, va a haber mayor fuerza cuando se insufle, lo suficiente como para que el manguito no se mueva de la posición que estamos colocando. Una vez, una vez colocado el manguito, ¿no? Se procede a la identificación de la arteria humeral, del pulso de la arteria humeral, y se empieza a insuflar el manguito con la mano contralateral. O sea, una mano del examinador está colocada sobre la arteria humeral sintiendo el pulso arterial y con la otra mano se comienza a insuflar el manguito, se comienza a insuflar el manómetro que va a hacer, o sea, cuando vamos a tomar la presión, y se va a insuflar hasta por lo menos 20 milímetros de mercurio por encima del momento en que ha desaparecido el pulso femoral. O sea, nosotros con una mano estamos palpando el pulso, con la otra comenzamos a insuflar, seguimos palpando el pulso, va a llegar un momento que el pulso desaparece y en ese momento insuflamos 20 milímetros de mercurio por encima de la cifra en la cual ha desaparecido la presión arterial, ¿no? Pongamos un ejemplo. Estoy insuflando, estoy sintiendo el pulso, voy en 10 milímetros, voy en 20 milímetros, sigo sintiendo el pulso, voy en 40 milímetros, sigo sintiendo el pulso, en 100 milímetros, sigo sintiendo el pulso, 120 milímetros de mercurio, sigo sintiendo el pulso, 140 milímetros de mercurio, en ese momento desaparece el pulso. En ese momento insuflo 20 milímetros de mercurio más, o sea, hasta 160, ¿no? Y recién retiro mi mano de la arteria humeral y coloco el diafragma del estetoscopio. Yo coloco el diafragma del estetoscopio en la arteria humeral, donde estaban colocados los dedos del examinador, ¿no? Y en ese momento comienzo en forma de espacio a abrir la válvula del tensiómetro y comienzo a observar en ese momento cuando se escucha el primer ruido de Korokov. Entonces, cuando yo escucho el primer ruido de Korokov, en ese momento, esa es la presión sistólica del paciente. Anotamos, memorizamos dónde hemos encontrado. Vamos a sentir después el segundo ruido de Korokov, después el tercer ruido de Korokov, luego el cuarto ruido de Korokov y el quinto ruido de Korokov, que es cuando desaparece el sonido del pulso que se escucha en el estetoscopio. En ese momento coincide con el quinto ruido de Korokov y es el momento de marcar la presión diastólica de nuestro paciente. Entonces esto lo tiene que repetir 2 o 3 veces después, con un intervalo de 2 minutos, para que encontremos una presión adecuada en nuestro paciente, ¿no? La presión real que tiene nuestro paciente, ¿no? Yo les recomiendo que lo hagan en un solo brazo, ¿no? Puede ser brazo derecho o brazo izquierdo, ¿no? Y sabiendo que el paciente no tiene alguna otra patología en un solo brazo. Si tiene alguna patología, habría que tomar en los 2 brazos, pero si el paciente no tiene ninguna patología conocida, en un solo brazo puede hacerse la toma de la presión. Una vez que hemos encontrado la presión arterial, anotamos los 3 registros que tenemos para empezar nuestro trabajo de estratificación de riesgo, ¿no? O sea, la toma de la presión arterial no solo sirve para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, o sea, qué grado, qué estadio de hipertensión arterial tiene el paciente, sino nos va a servir también para estratificar el riesgo del paciente, ¿no? Entonces, a través de la toma de la presión, nosotros vamos a ver en qué estadio se encuentra la presión de nuestro paciente, sabiendo que según la última guía de hipertensión arterial, la clasificación de hipertensión arterial
según la Sociedad Europea de Cardiología. Se considera como óptima la presión arterial cuando está en un rango de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Es normal cuando se encuentra entre 120 y 129 la sistólica y la diastólica 80 a 84. Se considera normal alta cuando el paciente tiene 130 a 139 sistólica y diastólica 85-89. Y ya consideramos hipertensión arterial cuando los valores son por encima de 140 de sistólica y superior a 90 en la diastólica. Hablamos de estadio 1 cuando está entre 140 y 159, la sistólica y la diastólica entre 90 y 99. Estadio 2 cuando está entre 160 y 179 la sistólica y la diastólica entre 100 y 109. Estadio 3 cuando la presión sistólica está por encima de 180 y la diastólica está por encima de 110. Y podemos hablar de hipertensión arterial sistólica aislada cuando solo encontramos la presión sistólica elevada por encima de 140 y la diastólica está por debajo de 90. Entonces, en ese momento estamos frente a un paciente que tiene una hipertensión arterial sistólica aislada. Entonces, una vez que hemos tomado la presión arterial, tenemos que ver cuál es el estadio en el cual se encuentra nuestro paciente, ¿no? Yo les recomiendo que cuando hagan la estratificación de riesgo, en algunos pacientes que tengan algunos datos generales, podemos utilizar la tabla de score, así se llama tabla de score, ¿no? Para hacer una estratificación de riesgo adecuada. También se puede usar Framingham, pero las guías recomiendan la utilización de score porque la población que ingresó al estudio para hacer esta tabla es más diversa, ¿no? Coge muchos grupos étnicos, a diferencia de Framingham, que solo cogía pues a la raza caucásica y alguna población minoritaria afroamericana. En cambio, en SCORE es una tabla que da paso a más grupos étnicos y con lo cual, pues teóricamente, se parece mucho a lo que somos nosotros los latinos, ¿no? Y se puede utilizar en mayor medida sin hacer ningún ajuste. Entonces, para utilizar la tabla de SCORE, tenemos que saber si el paciente fuma o no fuma y su nivel de colesterol, en la medida de lo posible, ¿no? Porque yo sé que probablemente van a haber pacientes que no tengan exámenes de laboratorio, entonces va a ser un poco difícil la utilización de la tabla, pero eso es lo que debería hacerse, ¿no? Un paciente que va a tener una evaluación de hipertensión arterial necesita ir con una analítica mínima y entre ellas sobre todo colesterol. Y dentro, como se hace una pequeña historia clínica, saber si el paciente es hipertenso, si es fumador o no es fumador, que son los datos que necesitamos, ¿no? La presión arterial, que es la que obtenemos, el dato de si es fumador o no, y el nivel de colesterol que tenga el paciente, ¿no? Entonces ahí la tabla divide por género, en hombres y mujeres, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos un paciente que se le ha encontrado un varón con una presión arterial de 160, la presión sistólica 160, ¿no? Varón que sea fumador, ¿no? El simple hecho de tener 160 y ser fumador ya lo considera un riesgo alto al paciente, ¿no? Y si a eso se le puede adicionar el resultado de colesterol, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo los valores, estos números de acá abajo representan el nivel de colesterol, pero en milimoles. En nuestro medio, generalmente los resultados están expresados en miligramos, entonces más o menos la conversión es de si se encuentra entre 4 y 5 milimoles de colesterol, representa pues 150 miligramos de colesterol, y si está, por ejemplo, con 8 milimoles, significa más o menos 300 miligramos de colesterol. Entonces, si nuestro paciente tiene 250, por ejemplo, miligramos de colesterol, tiene 160 de presión arterial, entonces este paciente está en un riesgo alto siendo fumador, ¿no? Y si no es fumador, por ejemplo, los niveles de colesterol de 6 y 7 lo ponen a un nivel
de riesgo moderado. Entonces, la forma de estratificar el riesgo, porque cuando uno habla de hipertensión arterial, el objetivo de una vez haber establecido el diagnóstico de hipertensión arterial en el paciente, el objetivo no solo es reducir la cifra de presión arterial, sino en nuestro paciente con hipertensión arterial, nuestro objetivo principal es reducir el riesgo cardiovascular. Entonces, una manera de saber cuánto riesgo tiene es aplicar esta tabla, ¿no?, que nos va a ayudar a reducir, a primero estratificar el riesgo, y en el planteamiento del tratamiento que se va a dar al paciente, pues el objetivo es reducir su riesgo cardiovascular. No, porque son pacientes, estos son los pacientes que van a ver, son pacientes varones, fumadores, obesos, con colesterol elevado, diabéticos, ¿no? Va a haber muy pocos pacientes que tengan una hipertensión arterial pura, ¿no? Entonces, si ustedes pueden obtener la mayor cantidad de factores de riesgo, un paciente, o sea, tienen que tabular, o sea, cuántos pacientes han visto, de qué sexo son, cuál es su perfil epidemiológico, hacer una pequeña historia, más los datos que van a encontrar en el examen físico. Eso les va a ayudar a hacer una estratificación de riesgo que es importante, como les he mencionado, para el trabajo, el plan de seguimiento, el plan de tratamiento que se le va a dar al paciente. Entonces yo les recomiendo que usen esta tabla de SCORE, ¿no? Habíamos visto que habla de un riesgo muy alto cuando tiene, por ejemplo, presión elevada, colesterol elevado, pero además cualquier persona que tenga una enfermedad cardiovascular establecida, ¿no?, que tenga diabetes mellitus con daño a órgano blanco, ¿no?, por ejemplo, proteinuria elevada, ¿no?, enfermedad renal grave, una tasa de depuración por debajo de 30, y que en el score de riesgo, pues a 10 años tenga más de 10%, que es más o menos lo que les habíamos visto aquí, ¿no? ¿Cuál es el nivel de riesgo que tiene nuestro paciente, ¿no? Hablamos de un paciente de riesgo alto, que es una persona que tiene un nivel elevado de un solo factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, colesterol, ¿no? La mayoría de los pacientes diabéticos que no tengan compromiso de órgano blanco, un paciente que tenga una hipertrofia del ventrículo izquierdo que sea hipertensiva como causa de la hipertensión, que tenga una enfermedad renal crónica moderada, o sea, una tasa de filtración entre 30 y 59, y un score en el score de riesgo que tenga entre 5 y 10%, ¿no? Riesgo moderado, ¿no?, cuando el score de riesgo está entre 1 y 5, una hipertensión de segundo grado, por ejemplo, que es la mayoría de los pacientes. Y es de bajo riesgo cuando el paciente pues tiene un score por debajo de 1%. Entonces, más o menos así, uno hace la estratificación de riesgo del paciente, ¿no?, para poder modificar su estilo de vida, que es lo que van a poder hacer ustedes, ¿no? Porque no van a poder medicar al paciente, pero pueden darle las indicaciones de modificación del estilo de vida, que es lo que va a corregir los factores de riesgo, y al corregir los factores de riesgo se va a reducir la mortalidad en nuestros pacientes. Vamos a reducir su riesgo cardiovascular, ¿no? Algunos modificadores del score de riesgo, de la tabla SCORE, ¿no?, de algunos elementos que incrementan el riesgo de los pacientes pueden ser pacientes con carencias sociales, ¿no?, que tengan numerosas causas de enfermedad cardiovascular, obesidad, ¿no?, que se puede calcular a través del índice de masa corporal, pero más útil para nosotros va a ser la obesidad central. O sea, si ustedes pueden llevar 1 centímetro y medirle el perímetro abdominal a sus pacientes, eso va a ser muy útil. Los pacientes con inactividad física también incrementa su riesgo en la tabla de SCORE, que tenga estrés psicosocial, que esté incluido, por ejemplo, el cansancio vital, que tengan antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, o sea, que hayan presentado antes de los 55 años en los hombres y antes de los 65 años en las mujeres. Eso se considera una enfermedad cardiovascular prematura, ¿no? Que tenga trastornos autoinmunitarios y otras alteraciones inflamatorias, trastornos psiquiátricos mayores, como la esquizofrenia, por ejemplo, tratamiento para el SIDA, por ejemplo,
fibrilación auricular, que el paciente sea portador de fibrilación auricular, que tenga una hipertrofia del ventrículo izquierdo conocida, ¿no? Que tenga enfermedad renal crónica, o que tenga síndrome de apnea obstructiva del sueño, que esté en relación directa a un índice de masa corporal incrementado, ¿no? Entonces, si tiene estos trastornos, esto va a modificar en la tabla de score que tenga nuestro paciente, el puntaje que tenga en la tabla de score, para hacer una mejor estratificación del riesgo. Entonces, nuestros pacientes, por ejemplo, una vez que hemos obtenido la presión arterial, podemos agruparlos en grupos de riesgo, ¿no? En pacientes, por ejemplo, sin otros factores de riesgo, que tenga uno o dos factores de riesgo o más de 3 factores de riesgo, que tenga, por ejemplo, que esté en una fase 1 hipertensión arterial, fase 2 y fase 3, ¿no? Por ejemplo, los pacientes en fase 3 que tengan enfermedad cardiovascular establecida con una enfermedad renal mayor a 4 o con diabetes con órgano blanco, cualquier presión en estos pacientes es un riesgo muy alto. Incluso la presión normal alta en este paciente que tenga estos factores de riesgo es un riesgo muy alto. Y a pesar de tener una presión de 130,88, por ejemplo, este paciente debería tomar medicación para hipertensión arterial, ¿no? En la fase 2 es riesgo muy alto simplemente cuando tiene daño orgánico de enfermedad renal crónica estadio 3 o diabetes mellitus sin daño orgánico. Este paciente, cuando tiene presión arterial estadio 3, es de riesgo muy alto, ¿no? Todos los que están en estadio 3, que tengan un solo factor de riesgo, 2 o 3, están considerados en riesgo alto o muy alto, ¿no? Entonces, de esta manera uno puede hacer una estratificación de riesgo en forma adecuada, precisa, útil, para poder ayudar a nuestro paciente. Olvídense que el objetivo es reducir solo la cifra, o sea, si tiene 150, nuestro objetivo es llevar a 140, no. El objetivo en un paciente con hipertensión arterial es reducir el riesgo cardiovascular. Y para reducir el riesgo cardiovascular necesitamos hacer una estratificación de riesgo. Y en las indicaciones para iniciar el control de la hipertensión no controlada en nuestro paciente, valga la redundancia, es el hecho de cambiar el estilo de vida, ¿no? Las recomendaciones que van a dar ustedes, como digo, no van a poder iniciar un tratamiento, pero pueden dar las recomendaciones. Por ejemplo, si les toca un paciente que tiene una presión arterial óptima, menos de 120/80, entonces ese paciente se le recomendará que se mida la presión al menos cada 5 años, ¿no? O sea, es un paciente que no necesita un seguimiento estricto. Los pacientes que tienen presión arterial normal, hay que medir la presión arterial cada 3 años, por ejemplo. Y los que tienen los pacientes ya con presión arterial alta, que no tengan riesgo muy alto de hipertensión, entonces en ese caso hay que medir la presión una vez al año, ¿no? También se puede encontrar el caso de los pacientes que tengan una hipertensión arterial enmascarada con un fenómeno bata blanca. Eso es importante también tener en cuenta. Eso probablemente sea más útil colocarles un mapa antes que una presión arterial con tensiómetro convencional, ¿no? Entonces, ¿cómo se descubre esto, no? Son pacientes que usted les va a referir, por ejemplo, que siempre que va al médico se le sube la presión. Y cuando le tomen la presión va a estar la presión alta. Y si ustedes le preguntan al paciente cómo es su presión en casa, si se toma la presión en casa, le va a decir que sí, cuando se toma la presión en casa su presión va a estar normal. Entonces, esa puede ser una hipertensión arterial de bata blanca, ¿no? Cuando el paciente ya es catalogado como hipertenso, ¿no? Hay que pedir que se mida la presión varias veces. Cuando vaya a la consulta habría que medirle la presión varias veces o utilizar un mapa, ¿no? Para poder iniciar un tratamiento. Entonces la recomendación en este caso, cuando tengan ya pacientes que tengan diagnóstico, ustedes se encuentran presiones por encima de 140/90, la recomendación tiene que ir al médico, ¿no? Se recomienda que vaya a medicina interna o a cardiología para que se inicie ya un tratamiento. O sea, identificar ese paciente. Ya le ha encontrado presión alta, ¿no? Y que tiene una serie de factores de riesgo para que se le indique el cambio del estilo de vida, ¿no?
¿Cuáles los cambios en estilo de vida que se deben considerar? Por ejemplo, restringir la ingesta de sal a menos de 5 gramos por día, ¿no? A veces esto es un poco complicado, ¿no? Porque la sazón, es muy raro que alguien en casa mida cuánto de sal ha utilizado, ¿no? Generalmente es la experiencia de cada persona responsable de la elaboración de los alimentos, ¿no? Pero lo que se les puede recomendar a estos pacientes es que cocinen sin sal, o sea, sin sal que cocinen, y cuando el plato llegue a servirse, recién en ese momento lo pueda sazonar. En ese momento no va a utilizar más de 5 gramos en, en la, para tratar de cambiar el sabor pues, al plato que va a ingerir el paciente. Se recomienda también restringir el consumo de alcohol, ¿no? Eh, este, Eso es una indicación muy adecuada, ¿no? Muchos de los pacientes consumen alcohol los fines de semana en forma exagerada. Entonces, estos pacientes que se les encuentra presión arterial elevada, se les debe recomendar no, no consumo de alcohol y evitar los estados de ebriedad, por ejemplo. Eso es importante, ¿no? Hay que recomendarles incrementar las frutas y la fibra, ¿no? A través del consumo de verduras, de frutas frescas, tanto las verduras y las frutas frescas, mayor consumo de pescado, ¿no? Sobre todo el pescado de carne azul, mayor consumo de frutos secos y ácidos grasos no saturados como alinear las ensaladas con aceite de oliva. Hay que aconsejarles disminuir el consumo de carne roja, ¿no? Por lo menos a una vez a la semana simplemente el consumo de carne roja, ¿no? Y el consumo de productos lácteos bajos en grasa es lo que se debe recomendar, ¿no? O sea, evitar el consumo, por ejemplo, de leche entera en estos pacientes, ¿no? El control del peso es importante, ¿no? O sea, como se había manifestado, es más útil el medir el perímetro abdominal, ¿no? Estos datos aquí son de la Sociedad Europea de Cardiología. Aquí hay un estudio que es el estudio prevención que se hizo acá en Arequipa con ciudadanos de la ciudad, en los cuales el perímetro abdominal en los varones, para considerarlo como factor de riesgo, está por encima de 95 centímetros y en las mujeres por encima de 85, ¿no? Entonces, es más útil llevar un centímetro antes que medir el índice de masa corporal, porque a veces el paciente está con sobrepeso y no llega al rango de obesidad, entonces dice, no, entonces solo está con sobrepeso, no se considera como factor de riesgo. Pero si a ese paciente que solo tiene sobrepeso le medimos el perímetro abdominal y este perímetro excede por sexo los valores que he mencionado, entonces este paciente ya no pasa a ser solo simplemente un paciente con sobrepeso, pasa a ser un paciente con obesidad central, que es un factor de riesgo, ¿no? Recomendar el incremento de actividad física, ¿no? Por lo menos 30 minutos de ejercicio dinámico casi todos los días o interdiario por lo menos, ¿no? Es una recomendación útil para el paciente que es considerado o queremos cambiar el estilo de vida, ¿no? Hay que recomendar dejar de fumar a los pacientes que fumen, y si encontramos a un paciente que fuma más de 20 cigarrillos por día, hay que recomendarle que vaya, pues, visite a un psiquiatra para que inicie el tratamiento de deshábito del consumo de tabaco, porque el consumo de tabaco tiene un factor de riesgo para muchos otros problemas de salud, no solo problemas pulmonares, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, neoplasias del pulmón, de boca, de vejiga, ¿no? Es uno de los hábitos nocivos más perjudiciales que puede existir, ¿no? Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Espero haber cumplido con las expectativas. Creo que ya se durmieron. No, pero al parecer todo ha estado muy claro. Muchas gracias por la ponencia.
Y bueno, muchas gracias a todos también, chicos, por asistir a esta capacitación virtual. Recuerden que para la obtención del certificado tienen que haber asistido a esta ponencia virtual y también a la capacitación presencial de toma de presión, la cual se va a llevar a cabo el día jueves en el salón B207 a partir de la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Así que los esperamos para estar listos y preparados ya con esta ponencia que va a quedar grabada. Gracias, doctor, nuevamente, que nos va a ser de mucha utilidad para el desarrollo de la campaña el día 29, el día viernes, en las galerías de la avenida, de la calle Pizarro. Y listo, chicos, de esta manera concluimos la reunión y la ponencia del día de hoy. Y de nuevo, muchas gracias. Reiterarle el agradecimiento correspondiente al doctor Nancy. Y de esta manera concluimos, chicos. Buenas noches. Muchas gracias.